Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos aquí a su programa En Voz Alta. Y bueno, con el gusto, además de estar con Carlos Rentería, iba a decir como habitualmente, mi estimado Charlie, pero creo que yo soy el que anda más intermitente, ¿no? Y con invitados, la verdad, me parece que con una expertise relevante en términos del tema que trataremos hoy, que tiene que ver, desafortunadamente, con un tema que no es socialmente, digamos, uno de los más positivos y más agradables, pero que es imposible no tratarlo y que tiene que ver con las desapariciones. Brenda Rangel, Brenda, con el gusto y el aprecio, como activista que encabeza Desaparecidos, Justicia hace Querétaro, y el antropólogo José Alberto Posadas Juárez, quien además tiene un doctorado en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es profesor de tiempo completo en criminología. Entonces, ahora sí que no sé, Charlie, si te gustaría dar un preámbulo a este tema delicado, ¿no? Y quizá ir de lo general, pensando en el tema nacional, a lo particular, que es el tema local, ¿no? Pues mira, desafortunadamente lo que sucede en estos días es que un tema que debería de estar permanentemente en la agenda pública, se tiene que esperar a que algo suceda, a que algo se vuelva mediático y a veces hasta grotesco para que se vuelva a subir a la agenda pública. Me parece que lo que conocimos los mexicanos la semana pasada con pues ya no sabemos si fue un hallazgo, el gobierno federal dice que hay que investigar. Los grupos de madres buscadoras dicen, pues ahí está pasando algo extraño, pero el hecho es de que se vuelve a ser parte de la nota nacional y volvemos a llenarnos de cifras de dos, pues yo les llamaría lamentables fenómenos sociales, que son las desapariciones forzadas y las personas que, entiendo que hay otro término que es no localizadas. No localizadas. Son dos términos diferentes que ahorita los expertos nos van a decir exactamente de qué tiene, porque lo están viendo nuestros televidentes todos los días en las noticias. Entonces me parece que habrá que aterrizar este tema al estado de Querétaro y poder diseccionar exactamente qué es lo que está pasando. Hoy en la mañana, pues este programa se está grabando el martes, se va a transmitir el jueves. Conocimos una serie de propuestas de la Presidencia de la República que, a mi parecer, parecen ser reaccionarias a lo que sucede la semana pasada, y nuevamente vuelve a ser una reacción, en mi opinión, sin consultar a los grupos de los familiares afectados por este fenómeno. Y pues aparecer dos ideas por ahí, creo que ya estaban por ahí del año 2018, parece que se vuelven a poner en la mesa de análisis cosas que ya se habían dicho que no funcionaban y que ahora parece decir que sí las van a implementar. Pero bueno, pues este fenómeno le deja al Estado mexicano, según las cifras al día de hoy, 40 desapariciones diarias. Por lo menos las oficiales y las reportadas. Y sobre todo parece no permear mucho en el término de la sociedad este tema, salvo cuando suceden hechos como el que conocimos en el estado de Jalisco. Pero bueno, pues escuchemos a los que saben del tema, a ver qué nos pueden comentar sobre este fenómeno. Sí, Brenda, pues yo creo que arrancamos también contigo, si nos lo permites, y sobre todo platicarnos un poco, yo creo que esta asociación que tú encabezas, pues no surge de la ociosidad, sino desafortunadamente surge de la necesidad, ¿no? Y quizás sería bueno también conocer el antecedente, las actividades que realizan. Y bueno, entiendo que la realizan aquí particularmente en el estado de Querétaro. Sí, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Es un tema muy difícil, es un tema que no gusta mucho, no solamente a la autoridad, también la sociedad muchas veces tiene miedo de tocar estos temas porque es muy difícil, es muy duro, es muy crudo, es muy duro, sobre todo la información.
Lo que acaba de pasar en Jalisco, que acaba de salir en redes sociales apenas hace unas semanas, lamentablemente para nosotros como familiares de personas desaparecidas no es nada nuevo. En lo particular, bueno, pues no soy la única persona a la que le está pasando esto. Somos miles de familias que estamos sufriendo esta situación en todo el país. Héctor Rangel Ortiz, mi hermano, fue desaparecido por policías municipales en Monclova, Coahuila, y entregado al crimen organizado, en este caso decir a los Zetas. Ha sido difícil, a nosotros nos tocó buscar a Héctor difícilmente en Monclova, Coahuila, y este fenómeno que acaba de pasar en Jalisco ha pasado ya en el año 2012, en el 2009, y ha venido recorriendo. Y esto pasa en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en Guanajuato, que no estamos muy lejanos de Guanajuato, pasa en el Estado de México, pasa en muchos estados de la República. Afortunadamente, Querétaro no tenemos esa magnitud de personas desaparecidas, pero con uno que exista tenemos que tomar acciones inmediatas. Tenemos muchas personas desaparecidas, sí o sí, aquí en Querétaro, que Desaparecidos Justicia inició con la desaparición de Héctor, mi hermano. Héctor desapareció en el 2009 y a partir del 2009 es que iniciamos con esta lucha que ha sido, la verdad, sin parar, sin descansar, no ha habido descanso para encontrar a Héctor. Desafortunadamente no hemos localizado a mi hermano, no hemos podido encontrar a Héctor, pero sí hemos encontrado a muchas personas desaparecidas. Algunas personas, la verdad, las hemos encontrado con vida. Han sido obviamente cooptadas por la delincuencia organizada, han sido personas que han sido adiestradas con armas largas dentro del estado de Querétaro, en la Sierra Gorda, y que estas personas que hemos localizado, algunas personas pues, han terminado desafortunadamente suicidándose, porque es algo muy difícil. Niñas que han desaparecido aquí en Querétaro, que las hemos recuperado, que han sido vendidas en Chiapas, que han sido vendidas en Guatemala, que hemos encontrado desafortunadamente, pues no en las condiciones que quisiéramos, pero las hemos recuperado. Hemos encontrado también niños que han sido desaparecidos en el estado y que han sido recuperados en otros estados de la República, y también hemos recuperado personas desaparecidas en Querétaro que no son propiamente del estado de Querétaro, venían de vacaciones o algo y han sido desaparecidas y las hemos recuperado. Es muy triste, es muy difícil poder tener la certeza de poder explicar a la sociedad la situación, porque las familias piden no dar nombres, es algo muy complejo, o sea, ha sido una situación muy, créanmelo, muy difícil. Para nosotros que buscamos personas, ha sido muy difícil encontrar una pierna de este lado, encontrar más adelante un brazo, recuperar y estar armando como si fuera un rompecabezas y decir, este cuerpo como que coincide este color con esta pierna. Ha sido muy cruel. Esto nos ha llevado a pensar, a dimensionar y decir, no es posible que exista tanta maldad, tanta crueldad con quienes cometen este tipo de delitos, porque no les hicieron nada. No es algo como que te vengo persiguiendo porque me hiciste esto y es por venganza. Porque ni siquiera tampoco piden dinero. No es un secuestro. No es un secuestro. Entonces, y también es terrible porque cuando los llegamos a recuperar y tenemos todos los datos de prueba, llegamos con el Ministerio Público, llegamos con Fiscalía, llegamos con los fiscales, y llega el tribunal y el juez dice, es que todas estas pruebas no son suficientes para que podamos vincular a proceso a esta persona. Entonces, te inundas y lloras y gritas y dices, o sea, te invade la impotencia, la rabia de decir, pero ¿cómo es posible que te estoy entregando toda la información, que la puedes comprobar con la Fiscalía General de la República, que la puedes comprobar aquí mismo con la Fiscalía? Pues sí, pero para mí, o sea, en mi criterio, estas no son pruebas suficientes. ¡Pum! Salen libres. Entonces, son un cúmulo de cosas, de situaciones que vivimos las familias que tenemos personas desaparecidas, totalmente llenas y corrompidas de impunidad, de corrupción y de
cero sensibilidad por parte de quienes están dentro del aparato. Hay una comisión local, ¿verdad? Hay una comisión local de búsqueda, está a cargo de la maestra Nayeli, y Nayeli Guadalupe. Hemos tenido mucho trabajo con ella. La verdad es que ha sido una persona que nos ha apoyado mucho al colectivo. Estamos ahorita, recién nos acabamos de reunir con el fiscal general del Estado. También está teniendo la intención de ayudarnos, de apoyarnos, pero tenemos también que tener la voluntad política, no solamente de ellos, también del gobierno. Estamos buscando una reunión con el señor gobernador para que escuche de viva voz las necesidades urgentes que tenemos como organizaciones. No es que nos manden con su secretario o con alguien más. Necesitamos que el gobernador se empape de la situación que está viviendo Querétaro, que afortunadamente no tenemos los índices altos que están en todos los estados, pero no esperemos a llegar a esa situación. Necesitamos construir, y desde la sociedad civil, porque yo soy queretana, yo amo Querétaro y todavía puedo salir caminando a la calle sin tener que estar esperando que me levanten, ¿verdad? O que me lleven. Pero en otros estados esto es imposible. Entonces sí es muy complicado. Sí necesitamos, incluso nosotros habíamos iniciado ya en el Congreso local de hace dos sexenios, perdón, sí. Bueno, dos sexenios. no, dos legislaturas. Dos legislaturas, sí. Sí. Dos legislaturas, metimos iniciativas que ahí se quedaron en el congelador. Ay, no, eso no te lo creo. No, pero ¿cómo eso crees que no te lo puedo yo creer. Sí. Perdona, porque el tema es serio, pero pues es que ya. Y quedaron ahí en el congelador. Entonces, yo he tratado de meter todo esto. Lo trabajamos ya en la ciudad, a nivel nacional. Hemos logrado muchas cosas a nivel nacional, pero hay muchos estados, entre ellos Querétaro, que no se ha solucionado este tema de las personas desaparecidas. Estamos impulsando muchísimos mecanismos que incluso trabajamos, soy una de las que trabajó para la Ley General de Víctimas a nivel nacional. Hemos trabajado en muchísimas cosas, en homologaciones y todo, pero todo lo que existe no se utiliza y no se lleva a cabo. Entonces, es muy Son difícil. dos pasos, ¿no? Porque es la norma y que no sea letra muerta, ¿no? Porque a veces los marcos jurídicos pueden ser muy buenos, pero a la hora de la aplicación, pues no hay una congruencia, ¿no? No operan. No operan. Sí. No operan, entonces es palabra muerta. O sea, y perdón, es una simulación y yo lo tomo como una burla para las familias que tenemos personas desaparecidas, porque te dejan con las manos amarradas y volvemos a lo mismo. No hay, continuamos con la impunidad, continuamos con la corrupción y continuamos con la inoperancia del Estado para poder sancionar y erradicar esto, porque esto no solamente nosotros desaparecidos Justicia lo trabajamos por las familias que tenemos ya personas desaparecidas, lo estamos trabajando para que ya nadie más vuelva a pasar por esto, porque no es nada grato. Nadie debería de tener una persona desaparecida en su casa. Esto yo creo que es el delito más cruel, inhumano que pueda existir para cualquier persona. Nadie merece tener una persona desaparecida, porque no solamente se llevan al desaparecido. Toda mi familia está inundada en dolor. Es como si te metieran al congelador literal en un hielo y ahí te dejan. Para nosotros es como si hubiera sido ayer. Mis padres ya murieron. O sea, tú los conociste, sí, claro, Arturo. Claro. Y mis padres murieron en una agonía de buscar a su hijo. O sea, es terrible llegar a tu casa y ver a tu mamá hincada, postrada, llorando, pidiéndole a Dios encontrar a su hijo y que si no, que la recoja. Mi papá, de ser un hombre súper fuerte, súper abogado, casi doctor en Derecho, súper enérgico y todo, verlo disminuido como un niño llorar y que se le corren las lágrimas y que decía, es que mi hijo, y yo verlo llorar por su hijo. O sea, mi papá se acabó terriblemente, murió a los 72 años. Mis hermanos y yo no hemos dejado de buscar a Héctor. En mi casa, y lo tengo que decir sí o sí, en mi casa no tenemos genéticamente registrados ningún caso de cáncer. Después de lo de Héctor, de
Me decían los médicos, es que genéticamente tú no deberías de tener cáncer. Me dio cáncer de mama. Y desafortunadamente se me fue a la espalda, lo tengo en la columna, por eso es que traigo este aparato. Y los médicos me dicen, es que es muy difícil porque no encontramos genéticamente de dónde viene el cáncer. Y se me acercan varios médicos porque tengo varias consultas con muchos y me dicen, es que científicamente aún no está comprobado, pero las emociones Sí, claro. y todo nos dicen que las emociones mal canalizadas nos dicen que fue esto. Y digo, bueno, o sea, ¿a quién le hicimos tanto daño para que estén acabando con toda mi familia? Se ha ido consumiendo mi familia a raíz de la desaparición de Héctor. Acabaron económicamente con toda la familia, con el tema de salud. Con todo ha sido muy difícil. Con la paz de toda la familia. Sobre todo nos arrebataron la paz, la tranquilidad. Maximiliano conoce a mi familia, sabe. Ha sido muy complejo, muy difícil. Toda la situación que tenemos en la casa. Porque las personas que se llevaron a Héctor sabían perfectamente a lo que nos dedicábamos, ¿no? Somos una familia queretana que venimos desde abajo y que somos echados para adelante, muy trabajadores. Y en algún momento pensamos que se lo habían llevado por secuestro. Pues afortunadamente, pues, tiempo después fue que empezaron a pedir dinero a mis papás, ¿no? Y con información que solamente pues la familia teníamos, de qué propiedades, de qué cosas, se consumieron todo. Y lo más difícil, bueno, acabaron económicamente con todos, pero ¿dónde está Héctor? Eso es lo peor. ¿Dónde está Héctor? Y aquí, Brenda, pues evidentemente, ¿no? Con el sufrimiento y la circunstancia que multiplicada, José Alberto Posadas, en tantas familias en México, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Qué pasa desde tu análisis también como experto en temas de criminología, de todo lo que tú conoces al respecto de este tema tan delicado? Bien, bueno, he de decir primero que las ciencias sociales, como cualquier disciplina, tiene límites. Es decir, siempre va a haber aspectos que son demasiado complejos y en nuestros esfuerzos teórico-metodológicos, pues están ahí esos recursos, pero bueno, siempre tenemos como el compromiso de echar adelante nuestras capacidades, nuestros grados académicos, el apoyo institucional de alumnos también, pues para darle una interpretación más ajustada a la realidad. No es tan sencillo. Y cuando son temas tan sensibles, tan terribles, yo he trabajado diversos temas, violencia escolar, violencia criminal. En Guanajuato es donde tengo mi sede, donde estoy constantemente levantando datos como antropólogo. Y del 2019 a la fecha estoy trabajando el tema de las desapariciones forzadas y no me había encontrado con un tema tan fuerte, tan terrible, que causa tanta conmoción. El tema de las madres buscadoras, de las familias destrozadas por un desaparecido, por una persona desaparecida, es un tema terrible. Ya bien está catalogado en las legislaciones internacionales, son crímenes de lesa humanidad. Sí. Entonces yo planteo desde mi perspectiva académica, o sea, realmente, ¿qué más hace falta para que el Estado realmente responda a la altura del gran problema que tenemos? Y también, muy desde la perspectiva profesional que tengo, que es más descentralizada sobre el tema de seguridad, que el Estado a estas alturas no debe ser el único involucrado, porque está más que claro que en algunos aspectos ha sido rebasado. Sí ha sido rebasado, pero la ciudadanía también, ¿hasta qué punto somos indolentes? Somos indiferentes. Tiene que suceder algo como lo que está sucediendo en Jalisco. Imaginemos cuántos ranchos Izaguirre no hay más en todo el país. Entonces, ¿hasta qué punto somos indolentes, indiferentes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tiene que destaparse esa cloaca, como fue el rancho Izaguirre, para que de repente cobremos conciencia, para que de repente la Presidenta de la República anuncie una serie de acciones, ahora hace un par de días, pero ¿qué más necesitamos? Pues, y además, se anuncian acciones, hace un momento lo comentábamos, y la puesta en marcha
¿Dónde están las capacidades institucionales? ¿Dónde está la organización? ¿El recurso? El recurso. El recurso también, ¿sí? Me he entrevistado con peritos del estado de Guanajuato y me dicen, es que el tema del recurso es un problema. El tema de las complicidades es un problema. Totalmente. El tema del terror, porque nuestra gente está amedrentada también por el crimen organizado y nuestra gente, los peritos, los policías, no se sienten cobijados por su gobierno, por sus políticos, no se sienten cobijados por las leyes, por las capacidades institucionales. Entonces, me compartía un colectivo de madres buscadoras de Celaya, Guanajuato, que en una ocasión hicieron una denuncia en una parte alejada, rural, que estaban haciendo una búsqueda, y hubo un pequeño error en las coordenadas que ellos reportaron. Esperaron a que llegara el perito llegó varias horas después, bueno, ya llegó. Le mostraron el lugar donde ya había pues osamentas, ropa, teléfonos celulares, credenciales de lector, o sea, había mucha información forense ahí para hacer un peritaje. Y simplemente el perito dijo, es que ¿saben qué? A mí me dieron la ubicación exacta de 200 metros a esta distancia. No puedo hacer nada. No, qué Entonces, barbaridad. yo corroboro esta información con el perito en entrevistas separadas y me dice el perito, mire maestro, o hay complicidad, pero también hay amenazas, o también hay miedo por parte del perito. Esa parte no se justifica, se entiende. Se entiende, pero entonces estamos en un embrollo muy complejo del cual tenemos que ya ver la salida, ¿no? Claro. Ahí, Charlie, yo al margen de lo que tú quieras desarrollar también como conductor, pero yo te preguntaría dos cosas. Es algo que es una nota terrorífica, trágica, que la va a tapar otra nota la próxima semana. Esa es la, y eso sería grave, ¿no? Somos indolentes, o estamos en una sociedad indolente que ya nada nos, ya parece ser que nada nos sorprende. Y la otra, llegó un punto donde al no estar, digamos que en las primeras preocupaciones o focos rojos del país, ¿fue más fácil anotar desaparecidos que anotar muertos? Pues, mira, yo lo que vi de la presentación de la doctora Claudia, salvo su mejor opinión, fue una serie de medidas para encontrar gente. No sabemos si van a funcionar o no. Algunas son, digamos, refritos de la administración anterior, como hablando de políticas públicas. En las 6 o 7 medidas que puso, yo no vi ninguna que hiciera un diagnóstico de lo que está sucediendo. De inicio, cuando yo venía para el programa, y digo, en días pasados que dije, vamos a tocar este tema, lo que más se pregunta, digamos que la gente común, la que nos está escuchando, es, no sabe la gente por qué desaparece gente. Eso. La presidencia de la República no explicó. Oye, está desapareciendo gente que aparentemente, o tenemos indicios de que está haciendo esto, o de que la están poniendo a hacer esto. Y entonces, por favor... Pero pasaba cuando de repente secuestraban camiones completos con vehículos con familias muy grandes o camiones, ¿no? No, y veamos ese tema. O sea, punto número uno, no hay una parte diagnóstica que se le diga en términos creíbles a la gente. ¿Por qué están desapareciendo las personas? Vemos un video atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación que dice, nosotros no tenemos estos campos de reclutamiento porque no seríamos tan tontos de darle un arma, sí, y lo señalan así, a una persona que yo recluté de forma forzada. Claro. Dice, nos estamos presentando con las armas, dice el cártel, porque... no por una falta de respeto, sino para demostrar que no le vamos a dar un arma a alguien que reclutamos de manera forzada. No tiene lógica, podría activar en contra de ellos, ¿no? Podría en ese momento manifestarse en contra de los propios que lo reclutaron. Si nosotros no hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, la narrativa gubernamental y un par de entrevistas que aparecieron de aparentemente personas que estuvieron en este rancho, dicen que sí es para recluta y luego dice el cártel que no es para recluta. Y luego el gobierno no dice qué es lo que está sucediendo, sino anuncia una serie de medidas para localizarlos. Y está bien, pero ¿cómo lo prevenimos? O sea, ¿cuáles son las acciones para poderlo evitar que suceda? Inclusive Viri Ríos, una de las periodistas que más análisis estadístico hace en el país, tiene una nota ahí bastante interesante. Dice, hay una relación, en términos de investigación, una correlación directa entre la precariedad de los desaparecidos y el número de desaparecidos. Es decir, no están desapareciendo en su mayoría ricos.
es un asunto relacionado con Desigualdades. con desigualdades. Pobreza. Fíjate Entonces, que, perdón, me parece que por ahí va. Sí, adelante, por favor. Justo que algo de lo que comentas me suena porque en algún momento quisieron vincular a las personas desaparecidas sí que tenían algún delito o que por algo, pero yo no disculpo a todos los desaparecidos que estén en ese tema, pero sí habemos muchísimos números de personas que están desaparecidos porque fueron de vacaciones. Héctor, porque fue y cobró un dinero que nos debían por el negocio que teníamos. O sea, pero no estamos vinculados a ningún delito grave o que fuéramos delincuentes. O sea, no, pues por algo lo estamos buscando, ¿no? Pero en ese sentido sí decir, muchas veces han querido vincular a todos los desaparecidos que se dedicaban a algo ilícito y esa es la verdad que no. La Entonces, revictimización, ¿no? O sí, sea, justo. los levantan y entonces son malos, ¿no? En algo andaban metidos. En algo andaban metidos. Y justo en ese momento, solamente decirlo, que hay una situación en la cual ahora la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, vamos a homologar en todos los estados que exista esto. Sí, pero todo lo que ella dijo, ciertamente ya lo hemos venido escuchando de gobiernos anteriores y donde son promesas. Hoy dice ella, bueno, ayer firmó, ¿no? Hago con la Comisión Nacional de Búsqueda, justo para hacer una búsqueda extensa y todo. Sí, pero eso no nos da un alivio ni un aliento a las familias que tenemos personas desaparecidas, porque todo esto ya lo hemos venido replicando año con año y no vemos un avance tal como tal. Ahora, y no hay un... Yo lo que... Y me sumo un poco a esta... También a algún reconocimiento que han hecho algunos analistas sobre que parece que hay un golpe de timón en este tema, es decir, sí hay un reconocimiento de la problemática que claramente, digo, se anuncian acciones y debemos ver, obviamente, resultados. Pero ¿no sienten ustedes que sí hay un reconocimiento y a lo mejor hay, ¿por qué no una crítica a lo que no se ha hecho por mucho tiempo? Pero justo a esto que comentas, Arturo. ¿Y siendo mujer no habrá una sensibilidad adicional de la presidenta en estos temas? Yo creo que no. O sea, honestamente yo creo que no. Sí le reconozco que lo está tomando porque ahorita es un golpeteo nacional y tiene los ojos de la ONU encima y tiene las organizaciones internacionales encima, sí. Pero nosotros esperamos como colectivos, hay una organización que se llama Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Somos 132 colectivos a nivel nacional y somos más de 75 organizaciones nacionales e internacionales que estamos trabajando en el tema de desaparecidos. Hemos solicitado reuniones con ella. Antes de que tomara protesta como presidenta de la República, no se quiso reunir. Hoy nuevamente hacemos un llamado a la presidenta de la República que se reúna, por lo menos no con todos los colectivos, pero sí con una comisión en la cual podamos discernir y sacar esto al bote. No se trata de culparla, porque ni a ella ni a nadie se trata de señalar y decir tú no eres buena o si eres bueno. No, se trata de avanzar y reconstruir este país tan lleno de sangre, este río de sangre que está por todo el país y todas estas fosas comunes que hay por todo el país. Necesitamos reconstruir, necesitamos confiar y necesitamos construir todas y todos juntos, pero desde la sociedad con el gobierno. Que no nos vean como enemigos, que no nos vean como que los vamos a señalar. Sí o sí tenemos que avanzar. Las personas desaparecidas no pueden seguir desapareciendo. Justamente es terrorífico la situación. En Coahuila tenemos más de 300 personas que fueron asesinadas completas, con todo, padres, madres, abuelos, niños. El penal de Piedras Negras, que era un crematorio permitido por el Estado, que el gobernador de Coahuila sabía lo que estaba sucediendo, y ahí cremaban a personas, migrantes, personas que venían de vacaciones, mexicanos que iban de paso, y nada más, porque ellos consideraban que eran contras. Vamos a ir un corte, nos agarró aquí una guillotina, pero regresamos para seguir platicando este tema. Regresamos. Estamos de regreso en Voz Alta y bueno, doctor José Alberto Posadas, el tema de las capacidades del Estado, los temas económicos,
los recursos, las facultades, por supuesto los riesgos, ¿no? Pero hay un grupo muy consolidado, muy reconocido, que son estos colectivos como el que está Brenda, pero esto que conocemos también como las madres buscadoras, que han demostrado que no necesariamente solo es un tema de recursos. Yo me preguntaría cuántos recursos tienen realmente estos colectivos y sin embargo los logros que han tenido. ¿Qué está pasando o cuál es tu diagnóstico en esta parte también? Digo, se adelantó algo en tu participación pasada, pero ¿qué necesitaría estos organismos del Estado para poder pues hacer efectiva esta labor y poder justamente hacer lo que hacen colectivos sin tener fuerza de autoridad, sin tener recursos, tecnología, Claro. otros elementos? ¿Por qué este desfase? Sí, yo cuando me involucro en el tema como académico, en mi investigación sobre el problema de la desaparición forzada de personas por parte de miembros del crimen organizado, porque está esta otra vertiente que es más conocida por parte del Estado, que se da principalmente como a las 3 últimas décadas del siglo XX, cuando hubo guerrillas marxistas, el Estado, dictaduras, desaparecían personas y demás. No, yo doy cuenta que está esta otra vertiente. Entonces yo como académico yo necesito ver distintas realidades como para sopesar, ¿sí?, de una manera más integral cómo se está conformando el problema, porque es muy complejo. Entonces, o sea, tengo que entrevistar personas integrantes de colectivos de búsqueda, y así fue, activistas sociales, como el señor José Ugalde, también en su momento tuve la oportunidad de entrevistarlo. Pero digo, también tengo que escuchar la versión de la autoridad, y principalmente Claro. la autoridad que está involucrada directamente en ese problema. Entonces, en la licenciatura en criminología tenemos profesores peritos. Hay profesores peritos que son especialistas, imparten cátedra ahí en la línea de ciencias forenses. Entrevisté a uno ya jubilado y entrevisté a este perito de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Entonces yo intento ver la realidad de Guanajuato a través de este perito y la realidad de este otro perito jubilado de Querétaro, pero que también ya había colaborado en Nuevo León y otros estados. Entonces quería yo ver cómo integrar el contexto macro y micro, o sea, lo que sucede a nivel nacional y lo que sucede en Guanajuato. Esa como una prerrogativa metodológica. Me dicen, me comparten los peritos, que también ya son de edad avanzada, ya tienen cierta experiencia estos profesores, que ellos observan que hay de entrada, y eso no solamente compete a la mera autoridad pericial, en general a la sociedad. Hablábamos hace un momento de indolencia, de indiferencia, de pérdida de capacidad de asombro, de pérdida de valores. O sea, desafortunadamente para muchas personas ver ejecuciones, saber de personas que han sido levantadas, destazadas, extorsionadas, secuestradas, todos esos horrores que implica esta narcoguerra, se vuelve una costumbre. O sea, lo escuchamos en el radio, lo vemos en los medios, ya hay películas, series en las plataformas de streaming. O sea, de repente es tan normal todo esto que quizá la autoridad también se vea inserta en esta normalización de la violencia, de la narcoviolencia y de todos esos problemas. Los peritos no están exentos. Me decía, por ejemplo, este perito jubilado que tiene una gran experiencia de este profesor, me decía, yo observo en las generaciones de jóvenes que ya no traen como la convicción de decir, yo soy autoridad en materia, por mí va a haber sentencias, por mí va a haber gente que acceda a la justicia. No, ellos ya se preocupan en otros logros más individuales. No les veo esa capacidad de asombro que digan, bueno, también en mí está mucho solucionar el problema, actúo. O sea, entonces me pongo a trabajar. A veces hay que doblar turnos, pero no estoy esperando pagas de más. No hay convicciones, ya no hay esos valores. Las generaciones más jóvenes traen como un pensamiento de una labor meritocrática de logros personales, pero hay una desvinculación entre el logro personal y la cantidad de sentencias a favor de la víctima. Entonces, a ver, yo tengo todos estos diplomas, todos estos certificados, tengo todas estas competencias, yo fui evaluado, pasé el control de confianza, etcétera, etcétera, pero uno les preguntas, ¿pero cuántas sentencias hay a favor de tus víctimas? Y no es tema que les preocupe. Entonces, los riesgos que hay cuando nosotros estamos muy inmersos
en ser afines a la narcocultura, a la cultura de violencia, a la cultura de corrupción, es que se invisibilizan todos esos problemas. Entonces ya no tienen nuestra atención. Cuando no tienen nuestra atención, entonces sucede, aparecen los casos como en Jalisco, como en Tamaulipas recientemente, y ya no tienen tanto eco. Lo del tema del Rancho Izaguirre tuvo mucho eco por toda la brutalidad que aparece ahí, las osamentas, la ropa y todos los testimonios que fueron circulando. Pero entonces, cuando aparece una noticia de este nivel, no se desea que vuelva a aparecer una noticia, un suceso todavía más trágico para que cada vez vayamos desacostumbrándonos a esta capacidad de asombro. Entonces, ¿eso en qué se traduce desde las disciplinas de las ciencias sociales? En pérdida de valores, es descomposición social. Nuestro país está viviendo ese proceso. Considero yo que todo este problema no parte del 2006. O sea, haciendo estudios de aspectos pasados, los mexicanos ya estábamos insertos en un entramado de violencia normalizada, legitimada, en lo privado, en lo público, en la familia, en el trabajo, en el barrio, ¿sí? De décadas atrás, donde la violencia era un código social muy practicado, ¿sí? Entonces, de repente estalla, se da el tema del crimen organizado, nuestra vecindad con Estados Unidos y la alta demanda de drogas, que antes México era un país de tránsito, ahora también es un país de consumo. Y ya hoy en día pues, se ve temas del fentanilo. O sea, es un proceso muy complejo, ¿sí? Que a veces no es tan sencillo explicar, pero los valores es algo que hoy en día o se están resignificando o se están perdiendo, pero ahí están presentes. Yo creo que es donde debemos de trabajar. Yo creo que los colectivos, uno de sus principales mecanismos es pues, concientizar, ¿no? Dar a conocer, miren, o sea, tenemos que empatizar, tenemos que comprometernos ante este problema, no porque no te haya sucedido a ti, estás aparte, estamos insertos en un tejido social, todo lo que sucede en el país y sus problemas nos afecta de manera indirecta o directa, y esa capacidad de asombro, pues intentar mantenerla. Oye, tanto tiempo aire que tiene el Estado, y me refiero en general, ¿no? Municipios, entidades federativas, el propio gobierno federal, y no veo yo una campaña de valores, ¿no? Y a ver, aquí... Como tema de causas, ¿no? Los escasos minutos que nos quedan. Brenda, si pudieras ver a los ojos a las madres que nos están escuchando, a las hermanas, a los hermanos, a los papás, y les pudieras dar una recomendación ya de toda tu experiencia preventiva. Para decir, oye, ustedes, porque entiendo que aquí ni siquiera no hay género, no hay sexo, no hay edad, agarran, digamos que parejo. ¿Cuáles serían, uno, las medidas preventivas para que podamos aminorar esto desde la parte de la familia, desde la parte de las personas, como el autocuidado? Y dos, una pregunta para los dos, ya hablando en términos concretos de política pública, desde la academia o desde la experiencia de los colectivos, una o dos medidas que pudiera implementar el Estado. Ya no vámonos a la Federación, sino al Estado de Querétaro, por si hubiera más de un legislador viéndonos ahorita. Porque ya sabemos que aquí hay uno, ¿no? Pero si enfrente tuviéramos otro y que dijéramos, oye, deja un poquito las carnitas de un lado, y vamos a dedicarnos a cosas importantes. A cosas importantes, trascendentes. ¿Cuál sería desde la política pública de Querétaro una o dos políticas públicas que ustedes podrían sugerir? Bueno, ¿comienzo? Sí, por favor. Sí, bueno, yo desde mi perspectiva académica, yo considero, desde el tiempo que tengo haciendo investigación, que todavía los actores involucrados en esta temática y aquellos que por principio deberíamos estar involucrados, estamos operando de una manera un tanto aislada. Necesitamos como mayores encuentros, mayor involucramiento. Academia, sociedad civil, gobernantes, ciudadanía, trabajar más en conjunto, o sea, realizar como estos encuentros, estos congresos donde lleguemos a algo. Y lo que se han venido mencionando a inicios de este programa, de todos modos, esos acuerdos a los que se llegue, implementar y establecer mecanismos de evaluación, mecanismos que se encargan de decir, a ver, ¿cómo están trabajando? ¿Sí? Se piensa, se asume que Querétaro está exento de eso. O sea, Querétaro y sus cifras sí habla, ¿no? Habla que no, el problema es un problema. Ha habido desafortunados casos de personas desaparecidas, no como en contraste con otros estados donde las cifras son más terribles, pero no estamos exentos de que se llegue a descomponer nuestra sociedad por toda la inercia que hay a nivel nacional y que estamos rodeados de muchos estados también con esa problemática muy fuerte. Entonces, no tenemos que esperar en Querétaro
que hay un problema de ese nivel para empezar a actuar de manera preventiva. A mí me pareció muy correcta esa palabra, pero al menos la prevención, cuando hablamos de temas de seguridad y desarrollo humano, es algo muy difícil. Primero hay que organizar a los actores sociales que estén convencidos con esas convicciones y vamos a empezar a echar adelante estas políticas públicas. Yo apostaría mucho a una mayor integración y compromiso por parte de los distintos actores, estos que acabo de mencionar hace un momento, para empezar a actuar de manera preventiva, que eso es muy importante, no esperar a que se descomponga el asunto, ¿no? Yo abonaría mucho a que iniciáramos con la iniciativa que metimos de ley para la desaparición de personas desaparecidas en Querétaro, la homologación nacional en el estado de Querétaro, que también no lo tenemos, y ciertamente que seamos tomados en cuenta las personas desaparecidas en todas las situaciones que toma el Estado, pero desde la perspectiva de nosotros como familiares, no con un experto, porque no es lo mismo que un experto de su punto de vista o su análisis contextual, cuando no tienen la vivencia como nosotros que la tenemos. Entonces, tendrían que meter a alguien de nosotros en el Consejo Ciudadano, a alguien de no tomarnos en cuenta y no tomar en cuenta solamente lo que leen. Esas son las cosas que yo abonaría que se hicieran por parte del Estado, en la legislatura, y lo que yo aconsejaría a las familias de personas que no han tenido una persona desaparecida, bueno, desafortunadamente no hay un nivel o que yo pueda decir se llevan a personas desaparecidas por tal o cual condición o con alguna ideología por parte del crimen organizado. No existe. Sin embargo, yo creo que sí cuidarnos bien a bien, la sociedad en general, en tipo de vehículos que usamos, en el tipo de sentido en el que vamos caminando, transitando. Si los vehículos vienen en este sentido, bueno, pues caminar en sentido contrario. No dar la espalda a los vehículos, porque no sabes en el momento que te van a atacar. Cuando tú llegues a un restaurante, el consejo que yo te puedo dar es que no te sientes de espalda a la entrada principal, que siempre veas dónde está la puerta de entrada, la puerta de salida, y siempre estar de frente a la puerta, y que observes mucho las mesas que están alrededor de ti, porque desafortunadamente no sabes quién está sentado en la mesa de atrás, a 2 mesas, y en cualquier momento pueden venir a buscar a esa persona y puede haber un tiroteo. O sea, buscar los lugares a los que frecuentas, no dar toda tu información en redes sociales de en este momento me voy a presentar en tal lugar. No. Lo puedes subir ya que estás de salida o ya que estás en otro punto, pero no decir en ese momento, estoy en tal lugar. No, porque tú mismo estás diciéndoles, estoy en este momento, en este lugar. Disponible, ¿no? Claro. Y las personas que hacemos todo esto cuidamos mucho decir, sí, estoy en tal lugar, pero ya no estás en ese lugar. Lo estuviste ayer o estuviste hace 5 horas, ¿no? Autocuidado. También los políticos tienen que tener mucho cuidado con esto. Las personas que hacemos las búsquedas, como tu servidora, ya vemos muchas, tenemos que autocuidarnos. Y desafortunadamente, bueno, también gracias a toda esta lucha, pues contamos con la ayuda y el apoyo de varios funcionarios. El día de ayer se comunicó con nosotros Edna Montoya, que es la primera secretaría a nivel nacional de personas desaparecidas, que está en Jalisco, y fue conformada apenas hace 2 meses. Me llamó el día de ayer para tener más comunicación. Desaparecidos Justicia tiene una reunión próxima para revisar todos los insumos, toda la ropa, los zapatos y todo lo que se encontró en el rancho de Jalisco, en el Izaguirre. Entonces vamos a estar revisando propiamente prenda por prenda. Y pues a ese tipo de cosas nosotros lo aplaudimos sí o sí todas las iniciativas que se van a hacer. Nosotros estamos esperando tener una reunión próxima con la señora presidenta, en la cual agradecemos muchísimo. Y como tú decías, Arturo, es una mujer, es mamá y tiene que tener sensibilidad, porque nadie, desafortunadamente en este país, estamos exentos de vivir una situación tan cruel y devastadora. Y yo creo que también abonaría mucho decir que las familias que tenemos personas desaparecidas, desafortunadamente estamos en una situación inmersa de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha impunidad, llenos de rabia, pero con muchas ganas de construir la paz, construir
y recrear todo lo que nos han robado y nos han quitado. Y abonaría mucho que también esto viene por parte de las escuelas, que sí en las escuelas puedan tener más cuidado con los niños. Desafortunadamente hay muchos niños que hoy en día desean ser un capo. Sueñan las niñas con casarse con una persona que sea jefe de una célula criminal para que anden todas buchonas, todas, ¿sabes? Pero desafortunadamente, esa cultura está siendo creada por las redes sociales. Y yo creo que sí ayudaría mucho que las escuelas, nuestros maestros, nuestros directores nos ayudaran mucho en ese tema, los padres de familia en tener mucho autocuidado en el tema de qué permiten que los hijos vean en redes sociales. Y hacer algo, campañas desde la legislatura, Arturo, para hacer prevención en todo el tema de autocuidado para los niñas, niños, adultos. Desafortunadamente, de lo que estamos viviendo, no solo Querétaro, en todo el país, pero que no se vaya a replicar en Querétaro esta gravedad que estamos viviendo en todo el país. Sí, decías el tema de los contenidos, ¿no? Que es delicado. Recientemente el gobernador presentó este paquete, ¿no? Que se ha conocido como la Ley Curi, pero pues hay una parte donde entiendo el gobierno dice, bueno, yo desde las escuelas puedo más o menos controlar esto, pero el problema es que esos niños salen y a partir de ese punto es sus padres quienes tienen que estar al pendiente de qué es lo que ven, porque eso ya el gobierno ya no puede regular. Claro. Les voy a decir otro que me llamó la atención. El anuncio de inversión de Netflix en México, ¿no? Oye, como tema de dinero, perfecto, ¿no? La inversión. Pero creo que nos ayudaría más en México pedirle a Netflix que dejara también de producir este tipo de contenidos donde generas héroes de quienes pues, no son héroes, ¿no? Son villanos. Sí, leía, ayer, antier, una noticia que la presidenta también ya va a hacer una serie de acercamientos con productores de música regional. El propósito es como crear un pacto donde ya no se hagan apologías a la violencia, al delito, a la droga, a los asesinatos. En su momento se habló de prohibir los narcocorridos, los corridos tumbados y todo esto que está muy inmerso en la narcocultura. Bueno, yo creo que prohibirlo jurídicamente no es algo tan sencillo, ¿no? En algo ha de ayudar también. Entonces, si la música hoy en día regional se va hacia esa perspectiva propia del narcocorrido, que también ya estamos siendo como referentes con nuestros artistas que son reconocidos internacionalmente, que es pura música violenta, delictiva. Basura. ¿Sí? Eso se tiene que cambiar desde la base, desde el imaginario, la idiosincrasia del mexicano. Porque si se consume, ese es el reflejo de los valores y de lo que nos inquieta, de lo que nos gusta. Son estéticas contraculturales en ese sentido. Algo puede ayudar las políticas públicas, las legislaturas, claro que sí. Sí, o sea, yo también celebro la intención de la presidenta, o sea, me parece bien, pero también hay que atender las causas estructurales que llevan a que la gente consuma ese tipo de productos, ¿no? Claro. Pero fíjate que ahorita hablando de todo esto, también hay documentales que sirven. De hecho, por parte de Héctor se han hecho ya 3 documentales muy importantes que se han replicado en otros países. Y ahorita justo el jueves 20 de marzo se va a abrir en ViX el nuevo documental de Héctor, La búsqueda de Héctor. Y no nos volteamos hacia otro lado, Brenda. O sea, no me parece, es más entretenido ver la serie, la superproducción, a ver la realidad. Fíjate que justo estos tipos de documentales los hemos presentado ya en universidades, en TEC de Monterrey, en Anáhuac, justo aquí en la UAC, que es mi alma mater. Hemos presentado ya el documental de Frío en el alma y Geografía del dolor. Y ahorita apenas en el jueves se va a abrir, es creado por Denise Merker y otros productores, sí, justamente el jueves. Y sí se voltea mucha gente que no tiene como la cultura de qué es lo que está pasando, en qué podemos apoyar y abonar. Sí se van por este tipo de películas, de cosas donde ven armas, donde ven que el malo es mejor porque trae camionetotas, porque trae la música todo y que puede hacer lo que quiera y que no hay una sanción.
Yo creo, sí desafortunadamente, pero sí nos está ayudando mucho la academia. Y en esto sí yo abonaría mucho que siguiéramos construyendo desde la educación, lo académico, y sí impulsar mucho, ver de qué manera meter ustedes como legisladores iniciativas públicas, por ejemplo, para que en las escuelas públicas podemos hacer un horario extendido para que los papás puedan estar al cargo de sus hijos después de tener el horario de trabajo y estén dentro del colegio educados por un académico. Sí, gracias. Digo, pues ¿cuántos temas, que la relevancia, la profundidad y lo complejo de la solución en la que nos tenemos que comprometer? Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero agradecerles muchísimo. José Alberto, Brenda, como siempre, Charlie, y Gracias, bueno, pues ahora sí gracias por la que invitación. esperarlos el próximo jueves aquí en Voz Alta. Muchas gracias. Muchas gracias.